Vamos a hablar de la naturaleza y de la filosofía de la creación. Solo un minuto para agradecer su interés en mis explicaciones y para contarles que siento un gran honor al haber logrado posicionar alumnos en categorías por mí nunca antes imaginadas. Ver cómo superan mis habilidades profesionales me llena de sano orgullo. Creo que esa satisfacción no es en nada comparable con la independencia económica o con el éxito particular. Es casi, no digo igual, pero es casi comparable a la sensación que un padre siente en la ceremonia de matrimonio de su hijo o de su hija. He tenido diversos tipos de alumnos, unos muy aplicados, otros dispersos, unos profundos, otros no tanto, unos interesados en lo profesional, otros interesados en la filosofía. Todos he tratado de acoger e instruirlos en ambas direcciones, en la mental y en la física, en la espiritual y en lo material. La experiencia explica que toda consecuencia es resultante de una causa y el causal en el arte es mental, es espiritual, es psicológico. Y por eso el hincapié en la filosofía y en los postulados teóricos, paralelos a la práctica, lógicamente. La obra es un compromiso concentrado, confiado y concordante con el proyecto pretendido. De poco sirve un auto si no sabes conducirlo y si ignoras las normas del tráfico. Luego, la teoría es tan importante como la práctica. El dominio de la actitud, el autocontrol del comportamiento es fundamental para atender, entender y estar atento a lo necesario. Espero entonces que estas 4 charlas sean de tu interés. Filosofía es una palabra que etimológicamente hablando es un compuesto de 2 palabras, filo y sofía. Filos en griego significa amor y sofía significa sabiduría. El amor es un valor y la sabiduría entendida como convencimiento también lo es. Y valor es la cualidad contenida en el objeto que satisface, convence o beneficia al sujeto que lo aprecia. Para descubrir el valor de la sabiduría es necesario analizar la razón del objeto en estudio para descubrir su verdad. ¿Y cuál es la verdad del objeto en estudio? Esta es una pregunta bastante profunda que se ha hecho en la historia de la filosofía a lo largo de los años. ¿Cuál es la verdad? ¿Cómo comprendo? ¿Qué debe tener la verdad para que se justifique razonable? Bueno, pues la verdad para que se justifique razonable tiene que tener únicamente dos juicios, 2 sentencias, 2 conocimientos que tienen que ser comprendidos. Su por y su para, su por qué y su para qué. Luego, la razón de ser es el porqué del ser y el para qué del ser. Eso es lo que justifica y a eso es a lo que se debe el qué. El qué se debe a su porqué y a su para qué. Todo acto realizado es objeto de un sujeto que lo pretende e intenciona el proceso selectivo de su específica consecución o realización. Es decir, todo acto que observamos, todo acto que ha sido, y si es un acto ya es porque es un objeto producto y producto consecuente de un sujeto que lo pretende, que lo espera, que lo desea, que lo necesita, y al desearlo, al necesitarlo, lo intenciona también, pero no solamente intenciona al objeto, intenciona todo el proceso selectivo de su específica consecución o de su realización. La comprensión del propósito y del origen es la razón de toda existencia, porque todo acto se debe y se justifica en la razón que lo declara necesario. Esta frase es categórica. Todo acto se debe y se justifica en la razón que lo declara necesario. Es causado por una necesidad, y esa necesidad originaria es la que impulsa todo el proceso de desarrollo de su conquista. Eso es causado por una necesidad originaria, por una intencionalidad motivada por la expectación a disfrutarlo o a disfrutar de su establecimiento. Esto es fundamental en la filosofía, como os digo. Son palabras nuevas, contundentes, pero muy importantes porque nos aclaran el conocimiento de la verdad, nos aclaran y nos hacen sentir seguros de que cuando conozco cuál es el porqué y el para qué del teléfono, sé qué es el teléfono. Cuando comprendo el porqué y el para qué del lapicero, sé lo que es el lapicero. Cuando comprendo el porqué y el para qué de la palmera, sé lo que es una palmera, y cuando conozco y comprendo el porqué y el para qué del ser humano, conozco el ser humano.
Eso es fundamental. El filósofo que desconoce esta realidad duda, lógicamente. Si no comprendes que la verdad se desprende del por qué y del para qué que ajusta a esa necesidad en su existencia, dudas porque no sabes qué es lo que estás viendo, no sabes la integridad del qué. Y no puede entender si la verdad es o no es, si la verdad es un criterio particular, subjetivo, o si es una razón inmutable contenida en la naturaleza observado. Esta duda te deja en el aire. Esta falta de conocimiento ha derivado en numerosos estilos de pensamiento a lo largo de la historia que en poco o nada contribuyen a la filosofía verdadera. ¿Y cuál es esa filosofía verdadera? Es aquella que reconoce las razones constantes e inmanentes, es decir, aquellas razones que son invariables, aquellas razones que siempre están ahí. ¿Y cuáles son esas razones que siempre están ahí? El por qué y el para qué. Así de sencillo. ¿Por qué esas razones son inmanentes o son inmutables? Porque la verdad no varía, la verdad no cambia. La necesidad de un acto no es múltiple ni variable. La necesidad de un acto es sola y exclusivamente una. ¿Cuál? La que satisface plenamente dicha necesidad. Esa es la razón de la necesidad, la que lo satisface nada más, y esa va a ser una razón con una finalidad específica. Va a ser esa específica finalidad que la satisface, la razón que la justifica. ¿Se entiende? Luego la filosofía se inicia con la primera interrogante. ¿Cuál es la primera interrogante? ¿Qué soy? Si conocen al primero en establecer esta interrogante, ese es el comienzo y el origen de la filosofía del amor por la sabiduría contenido en ese interrogante. ¿Qué soy? Esa pregunta. Cuando el niño llega a los 12 años, papá, ¿qué soy? ¿De dónde vengo? ¿Dónde voy? ¿Quién me trajo? ¿Cómo nací? Bueno, esas preguntas son las fundamentales. ¿Cuáles son las interrogantes fundamentales? Por sobre cualquier necesidad, por sobre cualquier interés, por sobre cualquier expectación, lo fundamental es responder a estas tres preguntas, que son la esencia del conocimiento. ¿Qué soy? ¿Cómo me hice? ¿De dónde vengo? ¿Cuál es mi origen? ¿Y cuál es el origen del ambiente en el que estoy? ¿De dónde surge la naturaleza? ¿Qué es eso que está ahí alrededor mío? ¿Cómo se creó? ¿Cómo me creé yo? ¿Eh? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué debo hacer? ¿A dónde voy? ¿Qué es la vida? Bueno, estas tres interrogantes nacen con el primer intelecto humano. La inteligencia se origina en estas tres interrogantes. ¿Qué soy? ¿Soy un animal? Sí, sí, soy un animal. ¿Por qué? Porque tengo instintos. Me alimento, me hidrato, cobijo, me ejercito, me ejercicio o me ejercito, descanso y biológicamente me reproduzco. Es decir, consecuentemente soy un animal. Soy un animal. Lógicamente todos somos animales humanos. Tenemos el animal humano, pero además tenemos otra cosa. Resulta que siento compasión, preocupación y disposición a ordenar a las especies, a todas. Mi sensibilidad es diferente a la de los animales en eso. Es diferente al de las aves, al de los peces, al de las plantas. Además puedo sumar o restar, puedo enseñar y aprender. Tengo una inteligencia distinta a la de los animales, aves, peces y plantas. Puedo crear. Imaginaos, puedo crear múltiples objetos a voluntad. Tengo libertad creativa. Y puedo crear múltiples objetos a voluntad. Tengo libertad creativa. Soy diferente al resto. Esta es la lógica del inicio de la filosofía. El ser humano piensa y si piensa se interesa en la sabiduría. La sabiduría se basa en la razón y en los comienzos de la especie humana en los periodos paleolítico, neolítico y de la transhumancia del cazador. Lógicamente estas personas no tenían mucho tiempo que pensar, entonces creían en lo que veían, creían fundamentalmente en mitos. El mito de la grandeza del trueno, el mito del relámpago, el mito de las estaciones, de los cambios, de la primavera, del verano, del otoño, del invierno, el mito del sol, de lo que nos alumbra. Estos mitos que se mantenían mediante el rito del solsticio, que como sabían que se repetía, vamos a hacer un rito frente al solsticio. Bueno, estos ritos mantenían estos mitos. La fuente principal de la sección conocida como o jazz, perdón. Estamos hablando
Luego el mito se mantenía mediante el ritmo. La fuente principal de la sección conocida como Just, que trata de las deidades o espíritus y otras entidades prezoroastrianas anteriores a Zoroastro, todas estas mitologías se dan en este Just, en esta serie de anotaciones. Pero el cultivo y el desarrollo de las ciudades, cuando la gente se asienta en un lugar y empieza a cultivar vegetales, permite pensar. ¿Por qué? Porque vas al campo, riegas y después de regar no tienes más que esperar a ver si al día siguiente para volver a regar, pero ya está hecho. Entonces tienes tiempo libre, permite pensar. Y los grandes pensadores griegos formularon sus ideas. Grecia es como el primer estancamiento de la humanidad, porque los persas todavía eran transhumantes, eran viajeros, pero los griegos, frente al Mediterráneo, en estas islas, se asentaron y empezaron a pensar. Tales de Mileto pensó que el origen, porque todo esto les interesaba muchísimo a estos, como digo, a estas personas, lo primero que se preguntan es cómo se creó este lugar en donde estoy, cómo me creé yo dentro de este lugar. Y Tales de Mileto pensó que el origen de todo era el agua. ¿Por qué? Porque pensaba que la tierra estaba flotando sobre el agua y el agua se veía en los tres estados. Tú ponías a hervir un puchero lleno de agua y se evaporaba, se perdía el agua o venía el frío y te lo transformaba en sólido. Bueno, era fácil pensar en esa época que tantas variaciones en esta sustancia podría ser la sustancia originaria de las variaciones. Bueno, Anaxímenes pensó que no era el agua, que era el aire. ¿Por qué? Porque el aire lo mueve todo. Y aquí debemos pensar que lo que les intriga a estos griegos no es la idea de un dios allí sentado en las nubes sobre el espíritu, en las nubes de espíritu, allá en el mundo espiritual o en el cielo o en, no sé, en el aire. No, no, eso no les interesaba mucho. Ellos observaban el movimiento de las cosas, observaban la motricidad de la vida, el conjunto, veían que la vida es el conjunto de fuerzas que permiten la consecución de un propósito y que eso es constante y provoca cambios. Cambios en la transformación de las etapas del desarrollo de la vegetación o de la maduración de los seres. Los cambios les intrigan. Ven ahí una semilla que se transforma en fruto mediante la estiración, el estirar del tronco, del tallo, de las ramas, y ¡bum! Sale el fruto. ¿Y cómo? ¿Cómo se produce este cambio? ¿Cómo es que esta semilla se transformó en fruto? ¿O cómo es que este río está constantemente moviéndose y no se acaba nunca, siempre está moviéndose? Bueno, porque hay un ciclo, y ese ciclo, ¿quién lo origina? Todo este, ¿cómo decirte? Toda esta cantidad de cambios intriga mucho a los griegos. Los cambios son interesantes de estudiar y la teoría del cambio explica cómo se entiende que las actividades produzcan una serie de resultados que contribuyen a lograr los impactos finales previstos. Es decir, ven que estos cambios son consecuencia de una causa. No saben explicarlo, pero sí que lo observan. Vamos a poner este texto en orden. Todo acto se debe a la justificación o todo acto se justifica en la razón que lo declara necesario. Todo acto se debe y justifica en la razón que lo declara necesario. Estamos observando que toda necesidad satisfecha se debe a un origen pretendido y satisfecho con una finalidad específica y particular, consecuentemente o consecuente con la expectación originaria de lo pretendido. Consecuentemente hay una ligazón entre el origen y la finalidad, entre la causa y el efecto, entre el sujeto y el objeto. Hay una ligazón, ¿eh? Es como que es la misma cosa. Esto, al analizarlo, comprende una estructura y un proceso, una estructura, un proceso y además una transformación intencional, selectivo y poderosa. Vamos a ver cómo podemos entender esto. Una estructura de posiciones, posición de origen, en otras palabras, la necesidad. Esa sería la posición uno, el interés, el deseo, la expectación, la expectativa, todo eso es uno, la pretensión de una actividad o de un proyecto, eso es la primera posición, la causal. Después tenemos a la posición 2, a la posición del activo emisor estimulante, que es aquel sujeto que crea el objeto. La posición 3 es la del objeto transformado mediante impulsos o mediante los estímulos que impulsan
la fabricación o la transformación de este objeto en algo consecuente con la causa. Y la causa es la posición cuarta, o la consecuencia es la posición cuarta. Luego, esta estructura de actividad vertical, estímulo-impulso, mediante la actividad horizontal, emisora-receptora, es el mecanismo de la transformación de los cambios que tanto interés despertó en los antiguos griegos presocráticos o filósofos de la naturaleza. Se llamaban también físicos. ¿Por qué? Porque physis es naturaleza, eran los filósofos naturales o filósofos de la naturaleza. Los cambios no son por contradicción entre opuestos. Esto no se ajusta al proceso del desarrollo de ninguna pretensión. En el proceso de desarrollo se establecen dualidades complementarias. La satisfacción complementa, completa o cumple a la necesidad y al objeto también de esa necesidad. Cumple la expectación del sujeto que lo transforma. No existe contradicción de opuestos en el mecanismo de la transformación. No existen opuestos. De existir opuestos sería cada uno por su lado. El sujeto no existiría y el objeto tampoco porque estarían separados. La causa no existiría y su efecto tampoco existiría porque están separados. Esos son opuestos. La teoría de los opuestos en contradicción proviene de la dialéctica hegeliana. La palabra dialéctica adopta el sentido de esa contradicción entre ideas usualmente filosóficas, sociales o históricas. Debemos comprender que la confusión en el periodo de la Ilustración, la época en la que vivió Hegel, en la Europa del siglo XVIII y XIX, fue tremenda. Fue tremenda, esa confusión que existía fue tremenda. ¿Por qué? Por un lado tenías la influencia de la división religiosa, la separación religiosa, que estaba dividida en una multiplicidad de fragmentos. Unos eran católicos, otros protestantes, otros ortodoxos, otros anglicanos. Y por otro lado, los nacionalismos, las ideas de defensa de su territorio, los ideales conservadores y por otro lado, opuestos, los revolucionarios, además de la apertura de los medios de comunicación, las revistas, todo este tipo de información que llegaban y bueno, eh, existía una comunicación entre unos y otros con información distinta, pues todo esto crea una serie de circunstancias muy confusas porque cada uno tiene su oferta de la verdad y lógicamente cuando la oferta de la verdad es variada es muy difícil reconocer cuál es la justa. Sobre la experiencia de las luchas, de las guerras, tenéis que pensar que Europa ha estado constantemente en guerras. Es muy poco el tiempo en el que ha pasado por algún periodo de tranquilidad, ¿eh? Y esas luchas, bueno, pues crean un ambiente caótico y lógicamente la persona que vive en un ambiente caótico piensa que eso es lo normal, ¿eh? Y en algunos filósofos se creó, en estos pensadores se creó esa idea del caos originario. Heráclito es uno de los originarios del pensamiento entre opuestos, pero curiosamente a esto que llama opuestos resulta que son opuestos que se necesitan el uno al otro. Es decir, aquí existe una contradicción muy grande. Cada uno de estos opuestos es lo que no es el otro. El día y la noche. El día no es la noche no es el día. El frío y el calor. El frío no es el calor no es el frío. Pero se necesitan ambos. Son ambos necesarios. Parménides lo contrapone diciendo el ser es y no puede no ser. Y ahí les cierra la boca. El ser es y no puede no ser. Bueno, la dialéctica proviene también del diálogo y en el diálogo hay discusión. Entonces, por eso que piensan que si uno discute con el otro es opuesto al otro. Pero no necesariamente uno se opone al otro por estar discutiendo con el otro, simplemente le das una información distinta a la que el otro tiene. Platón es el primero en utilizar este término de la dialéctica y lo explica en dos sentidos, en el de dialéctica como conversación y dialéctica como posición. Hegel, el neoplatonismo, vuelve de nuevo a retomar estos temas y Hegel eh, vuelve con su planteamiento de la dialéctica, pero no es Hegel el que la explica claramente, sino Marx. Marx, en su concepción de la tesis, antítesis y síntesis, es el que elabora en forma contemporánea esta mecánica, todo este mecanismo. La tesis contiene una afirmación y una negación, y la antítesis también. Y la afirmación de la antítesis niega la negación de la tesis y se establece la síntesis, que no es ni la tesis ni la antítesis. ¿Habéis entendido algo? Yo tampoco. Este proceso entre opuestos no es en realidad entre opuestos, porque de un modo u otro cooperan en la construcción de un efecto o producto.
De ser opuestos, no colaboradores, no habría un resultado, pero resulta que sí existe una síntesis. ¿Mm? Esta explicación es muy confusa y es una explicación que de poco o nada tiene de creativo, ¿no? Porque la creatividad no se produce en cuanto a una tesis, sino antítesis, con una afirmación, una negación, una afirmación que niega la afirmación de... No, esto es pura semántica, pura verborrea semántica y no sirve de mucho. Vamos a explicar cómo se origina la creación. En la creación, lógicamente, necesitas de una pretensión originaria, necesitas de una estimulación inicial que te permita crear. Y esa estimulación inicial es la causa originaria. Esa causa originaria es la que nos va a permitir crear algo consecuente con eso pretendido. Es importante comprender que toda existencia es consecuencia de una causa. Todo acto se debe a la razón que lo declara necesario. Toda necesidad contiene en sí el poder ser satisfecha y toda satisfacción es un valor por un sujeto establecido. Estas cuatro apreciaciones quiero que las tengáis muy claras. Toda existencia es consecuencia de una causa. Primero y principal, fundamental. Después, todo acto se debe a la razón que lo declara necesario. Todo acto se debe a la razón que lo justifica necesario. Lo puedes declarar, pero tienes que declararlo con una justificación. Y toda necesidad contiene en sí el poder ser satisfecha. Y toda satisfacción es un valor. Es un valor por un sujeto establecido. Estos cuatro pilares son el fundamento esencial de la naturaleza. La naturaleza es un valor establecido. Nada es relativo. Si todo es relativo, esta afirmación también lo es. El valor y la naturaleza son el matrimonio. Déjenme que llegue ahí un segundito. El valor y la naturaleza son el matrimonio vital que permite la intencionalidad del acto, la selectividad del acto y el poder ser manifiesto. El valor es, el valor y la naturaleza del proceso, lógicamente, son el matrimonio vital que permite la intencionalidad del acto, la selectividad del acto y el poder ser manifiesto. Es decir, ¿qué es lo que origina a esa causa? La motricidad o la estimulación o el impulso de conseguir ser satisfecha, la necesidad por ser satisfecha y la satisfacción es un valor. Ahora, para conseguir ese valor necesitamos de la naturaleza de los procesos, necesitamos que haya ahí un sujeto, un objeto, una transformación, un acto de conseguir esa satisfacción y eso se debe a la naturaleza. Vida es el conjunto de fuerzas que permiten la consecución de un propósito. Nada nace perfecto. El origen se establece originado cuando algo o alguien lo origina. Ninguna selección es espontánea, puesto que si es seleccionada ya es consecuencia de un causal o de una causal elección o de una elección causal originaria. ¿Sabéis para pensar en esto? Se habla de la selección espontánea. Pero ¿cómo va a existir una selección espontánea si ha sido seleccionada? Y al seleccionar intencionas, y al intencionar ya no existe espontaneidad, existe una expectación, existe un propósito, existe un sentido. ¿Os dais cuenta de cómo la ciencia os confunde? Os habla de selección espontánea, pero si me estás hablando de una selección ya no es espontánea. ¿Ok? El autor asume el compromiso de crear concentrado, confiado y concordante con el proyecto pretendido. El autor adquiere por su autoría el valor del producto realizado. La realización de lo cumplido califica al autor de ordinario o de extraordinario según sea la calidad del producto realizado. ¿Qué es la naturaleza? Estamos acostumbrados a pensar que las montañas, la puesta de sol, los paisajes o el mar y los animales son la naturaleza. Y es verdad, esa es la manifestación física de la naturaleza, pero eso es solo la consecuencia. La causa es aún mucho más potente. Si nos acercamos al fuego, algo nos dice, cuídense. Y nos acercamos a un desfiladero, algo nos dice, cuídense. Si nos acercamos
a un tendido eléctrico, a una luz de nieve, algo nos dice, cuídense. ¿Qué es ese algo? ¿Quién es ese algo que nos dice, cuídense? Eso lo dice la naturaleza del instinto de protección. Podemos ser crudívoros, podemos ser veganos, podemos ser vegetarianos, pero si pasamos 30 o 40 días sin comer algo nos dice cuidado. Eso es una alarma. ¿Y quién nos alarma? La naturaleza del instinto de conservación. Si pasamos 3 días sin hidratarnos, algo nos dice cuídense. ¿Quién nos dice eso? La voz de la naturaleza del instinto de conservación. Si nos ejercitamos demasiado, nos cansamos y la voz de la naturaleza nos pide descanso. La naturaleza del instinto de conservación nos dice, nos pide, nos permite y nos limita. Si a los 10 o 12 años nos atrae una persona del sexo opuesto, algo nos dice cuidado. Ese mandato de alerta proviene también de la naturaleza del instinto reproductor que alarma de la posibilidad de producir un embarazo no deseado. Esa alarma proviene de la naturaleza. Pero la naturaleza no solo participa del comportamiento físico, también opera en la psicología del individuo. Frente a un personaje violento o agresivo, la naturaleza avisa, cuidado. El instinto de protección nos dice, cuidado. Sabemos que tenemos que huir o que tenemos que defendernos. Nos lo dice el instinto. Frente a un mentiroso, la naturaleza alerta de su mentira, o frente a un odioso o rencoroso, la naturaleza nos prepara para defendernos o para apartarnos. La naturaleza protege para vincularnos, concordar y conectarnos. La naturaleza es vinculante, concordante y conectiva. Rechaza la separación, la acusación y el reclamo. La naturaleza física calienta, ilumina y se mueve. La naturaleza psicológica vincula, concuerda y conecta. La naturaleza es una fuerza vinculante, concordante y conectiva, derivada de la conciencia ideal, justa y completa. Existe la naturaleza de la creación, que es vinculante, concordante y conectiva, y la naturaleza humana del creador, que también es vinculante, concordante y conectiva. Vemos cómo en las especies los miembros se reúnen en manadas o rebaños. En un rebaño, el porcentaje de posibilidades de que un lobo se coma un cordero es de un 1% en el rebaño de 100. Pero si el cordero está solo, la posibilidad de que el lobo se lo coma es del 100%. Por lo tanto, la conectividad, concordia y vinculación entre las ovejas del rebaño protege a los animales. Eso es también por la naturaleza. En el arte también existe la naturaleza del progreso. Esa naturaleza se compone de calidad, comunicación y armonía. La armonía es el aspecto vinculante, la comunicación es el aspecto concordante y el atractivo de la calidad es su aspecto conectivo. La calidad es un aspecto que beneficia y que se suma al bien común. La comunicación es un aspecto relativo al sentido común y la armonía es el ideal común del que todo participa. La naturaleza humana es una dual trinitaria, es una unidad dual trinitaria. Es única, no existe otra igual, existe con una finalidad específica y por una sola razón, que la justifica necesaria. Es dual, está compuesta de una naturaleza directiva inherente o conciencia y de un instinto servidor custodio masculino o femenino. Es trinitaria, es libre, autónoma y responsable en un ambiente tridimensional. La naturaleza humana se origina en un inicio conectivo dual complementario dominado por un centro valórico y ordenado, totalmente contrario al desorden, que transforma y produce mediante un proceso de desarrollo en 3 etapas. Origina con una finalidad específica y cumple hasta realizar completamente lo pretendido. La naturaleza humana es incondicional ante el máximo deber válido para todo, el ideal común humano, y es incondicional ante la máxima necesidad particular, el ideal particular del individuo. La naturaleza humana dispone de una conciencia del valor, sentido común o criterio y poder de dominio capaz de dominar los instintos de protección, conservación y reproducción, así como también el celo emocional, intelectual y motivacional, junto con las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza. La naturaleza humana dispone del poder de dominio sobre sus sentimientos, conocimientos y comportamiento, así como también dispone de la capacidad de dominio del ambiente biológico y ecológico.
La naturaleza humana está compuesta por capacidades, instintos y virtudes sensitivas y habilidades sensoriales. Las capacidades humanas son tres: emoción, intelecto y voluntad. Los instintos humanos son tres: de protección, de conservación y reproducción. Las virtudes humanas son tres: la prudencia, la firmeza y la templanza. Las habilidades humanas sensoriales son múltiples: visuales, auditivas, olfativas, degustativas, táctiles, de equilibrio. Las habilidades humanas sensitivas son la memoria, el criterio, el raciocinio, los recursos, la lógica, la intuición, los recuerdos, y habilidades compartidas de equilibrio, motrices y de dominio también tenemos los seres humanos. ¿Cuál es el propósito de la naturaleza humana? El propósito de la naturaleza humana es vincular y conectivo. La naturaleza humana es coincidente, concordante y correlativa con la naturaleza de la creación. La naturaleza de la creación es conectiva, dual complementaria, dominada por el centro, rechaza el desorden, produce en tres etapas finalidades específicas, completa y cumple todo lo que realiza. La naturaleza humana es inclusiva, vinculante, pretende el establecimiento vincular intrafamiliar y colectivo. Pretende el establecimiento vincular afectivo, filioparental, fraterno-conyugal y parentofilial completo en el respeto, confianza y en el convencimiento mutuo, fiel y leal al ideal común humano. El propósito de la naturaleza humana es vincular, inclusivo, colectivo, es la única naturaleza capaz de apreciar los valores absolutos y fragmentarios de la creación. Es la única en reconocer las máximas razones absolutas de las normas naturales. Es la única capaz de realizarse libre y voluntariamente en la normalidad de las normas naturales, descubiertas y reconocidas por cada individuo en forma autónoma e independiente. La naturaleza es vinculante, concordante y conectiva, y espera que la naturaleza humana responda de igual modo, conectándose con ella, concordando con ella y vinculándose con ella. De ese modo, el individuo se realiza naturalmente humano en las normas de la naturaleza. Filo significa amor por y sofía significa sabiduría. Filosofía es el estudio del conocimiento. La naturaleza humana es nuestro horizonte y como todo horizonte se establece ahí donde se unen el cielo con la tierra. A ese lugar, por mucho que uno camine, nunca llega, pero siempre está ahí, frente a nosotros. Por eso lo defino como nuestro horizonte. En nuestro caso, como artistas, vamos a analizar el horizonte artístico y el horizonte humano. Por un lado, tenemos el horizonte profesional y por otro lado tenemos en paralelo el horizonte vincular humano. En lo humano somos vinculantes, concordantes y conectivos. El horizonte profesional inspira y motiva al desarrollo de la calidad en los procedimientos y en los productos, al desarrollo de la comunicación y a la armonía. El desarrollo profesional inspira y motiva a realizarse extraordinario, excelente y encomiable, a superar lo ordinario, lo mediocre y lo vulgar. El horizonte profesional del arte inspira y motiva al genio, al sabio y al líder ejemplar. Art es relativo a cualidad y T es la aplicación de dicha cualidad como educar y educarte. Como cualidad aplicada a cualquier tipo de actividad, se puede ser genio en el arte, sabio en la ciencia y ejemplar en la filosofía. El horizonte en el arte pretende la calidad, la comunicación y la armonía, aspectos vinculantes, concordantes y conectivos. La calidad exige un desarrollo progresivo del trabajo, continuidad en el hábito, ajuste técnico, finalidad específica. La comunicación exige enriquecer el lenguaje, objetividad y precisión, proposiciones universales trascendentes. La armonía exige la vinculación, la concordia, la conectividad. La armonía exige correlatividad, concordancia y parecido, aspectos vinculantes, concordantes y conectivos. La filosofía de la naturaleza humana, el horizonte humano espera al respetable, respetuoso y responsable, al seguro, convincente y confiable, al atractivo, interesante y vinculante. La naturaleza humana espera el ideal humano vinculante, seguro, sabio, motivante y genio. Eso es lo que busca el arte. Para lograr este horizonte, el individuo ha de superar lo ordinario y realizarse extraordinario. Ha de superar lo vulgar y realizarse original. Ha de superar lo variable y realizarse en lo constante. La naturaleza humana es un compuesto dual complementario de aspectos conscientes e inconscientes. Dispone de una conciencia del ideal humano vinculante, del sentido común justo y natural humano y del bien común normado en consecuencia con las normas de la naturaleza.
Consciente es todo acto determinado por la libre voluntad del individuo, reconociendo que libertad es la capacidad de optar por lo que beneficia siempre a todo, porque lo que beneficia siempre a todo no perjudica nunca a nada y libera del reclamo, la acusación y el rechazo. ¿Cómo se realiza el ideal humano verdadero? El ideal humano es vinculante, seguro y responsable. Para realizarse responsablemente el humano o para realizarse responsablemente humano, el individuo debe optar libre y voluntariamente siempre y en todo por la alternativa válida para el bien común, aquello que beneficia siempre a todo, no perjudica nunca nada. ¿Cuál es el proceso de realización de la naturaleza humana? Totalmente incondicional ante la máxima necesidad válida para todo o ante el máximo deber necesario. El individuo, para realizarse ideal humano vinculante, debe crecer en la lealtad y fidelidad al afecto filio-parental, centrado en los valores absolutos de plenitud, justicia y cumplimiento del deber de controlar los instintos, el celo y las virtudes. El individuo debe ser incondicional ante la vinculación afectiva para superar la carencia de afecto, ante el sentido común para superar la carencia de educación y ante el bien común para superar la crisis motivacional. De este modo supera las tres grandes crisis del adolescente, la crisis existencial, de identidad y motivacional. Y el autocontrol y dominio es fundamental en la superación de estas crisis. No debe responder nunca a ninguna proposición que sientas insegura. El infante crece, se hace joven, se hace adolescente. El infante entre 1 y 7 años, pues lógicamente tiene el desarrollo de la voluntad, el desarrollo motriz, después tiene el desarrollo intelectual y posteriormente es el desarrollo afectivo. En el periodo sensible al desarrollo de las conductas normadas, el orden cíclico, ¿dónde estamos? De 1 a 7 años es el periodo sensible al desarrollo de las conductas normadas, un orden cíclico, desarrollo de la responsabilidad, del comportamiento. Entre los 7 y 14 años tenemos interés por conocer, es un periodo sensible al reconocimiento de la razón constante e inmanente familiar, es el desarrollo de la confianza, y de 14 a 21 años es el periodo sensible al desarrollo vincular afectivo, prefamiliar, filioparental, fraterno-conyugal. El afecto incondicional es lo que debe operar en este periodo de tiempo. Este gráfico es bastante digno de evaluar, de analizar. Entre 1 y 7 años el niño depende. Es absorbente, pero depende de la entrega. Por eso que es absorbente, porque tiene esa dependencia de qué es lo que le entregamos en cuanto a normas de comportamiento, normas de convencimiento, normas de convivencia. En esos 7 años el niño debe ser un niño en control de sus movimientos, de sus pensamientos, de sus palabras. No hay que dejarlo como pollito que se mueva por todas partes. Tiene que tener los límites en el descanso, en el trabajo, en la alimentación, en la hidratación, en la atención. El niño tiene que estar muy bien analizado en ese periodo, entre unos 7 años, porque su self-esteem va a depender de esos 7 años, su autoestima va a depender de esos 7 años. Después, de los 7 a los 14, se va a interesar por el conocimiento, por qué estoy aquí, qué soy, dónde estoy, qué es esto, cómo se llama este animal, cómo se llama esta planta, cómo se llama. Bueno, ese es el periodo de la confianza donde el niño empieza a asegurar su intelecto. Por eso que es muy importante ser sincero con él. Y si te hace una pregunta, ser concreto y darle la solución específica. No le des abstracciones ni subjetivismos. No, tiene que ser una solución práctica, real. Si te preguntan, bueno, ¿por qué estoy aquí? Explícale por qué. Explícale que tiene control y dominio y ese control y dominio sobre todas las cosas lo puede emplear para hacer cualquier cosa. Él es el supracontrolador de la naturaleza. Puede controlar a los animales, a los peces, a las aves, a todo lo que tiene a su alrededor. Explícale de ese modo, que lo comprendan completamente. Y entre los 14 y 21 años es el periodo donde empieza el atractivo por el complemento. Empieza a sentir que ese cariño lo puede repartir. El cariño que ha recibido en la familia lo puede repartir. Ahora hay que tener mucho cuidado porque si en la familia no ha tenido respeto, confianza ni cariño, lo que va a hacer es buscar en la otra persona ese suplente del cariño
carente que no ha tenido en la familia y el abandono del núcleo familiar va a ser inmediato. Entonces hay que saber cómo mantener esa ligazón de parentofilialidad con el aspecto fraterno-conyugal que le surge al niño en ese periodo de 7 años, entre los 14 y 21. Ahí todo esto es necesario para establecer el modelo de familia funcional, ese modelo de familia natural, filioparental, paterno-conyugal y parentofilial, madura en el afecto, en la razón y en el cumplimiento responsable del dominio sobre el celo, las virtudes y los instintos. Esa tarea, ese trabajo de controlarse, de ejercer el control y dominio de la prudencia, firmeza y templanza, del celo emocional, celo intelectual, celo conductual, del instinto de protección, del instinto de conservación, del instinto de reproducción, es fundamental en el desarrollo de la autoestima. La adolescencia es el periodo en el que el joven, consciente ya de su propia identidad autónoma e individual, es consciente de sus carencias y pretende la conquista de su responsabilidad, autonomía e integridad. Sabe y es consciente de que carece del conocimiento del sentido común, sabe y es consciente de que carece de la comprensión de los valores absolutos y sabe y es consciente de que carece de la experiencia vincular afectivo filioparental completa y al sentirlo debería responsabilizarse en respetar al adulto o al padre o al apoderado que le puede ayudar a superar ese bache de la adolescencia y transformarse en adulto. Entre los 10 y los 12 años, el joven debe cumplir su proceso de desarrollo responsable en el respeto completo hacia el verdadero parentazgo o en caso de carecer de padres naturales seguros y expertos en las normas de naturaleza, debería regirse por el apoderado de su educación o por la simple idea que él puede crear de un perfecto parentazgo, de lo que sería para él una perfecta familia. Si él siente que la perfecta familia es respetuosa, responsable, confiable, convencida, de un ideal común entre el hombre y la mujer, vale, constrúyelo, independientemente de que tu padre y tu madre no lo hayan construido, no importa eso. Lo importante es que tú inicies el proceso para que tus hijos puedan adquirir esa integridad completa. El paso de la adolescencia a la adultez es delicado, muy delicado, puesto que entran en juego dos tipos de atractivos, el atractivo vincular inmaduro del afecto y el apetito intergenital instintivo ya maduro. A los 10-11 años, el órgano genital femenino está maduro. Entre los 11 y 12 años madura también el órgano genital masculino. El órgano femenino madura antes para disponer de los nutrientes que cultiven la semilla del órgano masculino. El problema es que la fuerza del poder atractivo del apetito intergenital prematuro supera en este estado adolescente carente de la experiencia vincular afectiva madura, supera al atractivo del afecto vincular inmaduro. Y si no se dispone del control y dominio sobre los instintos, es fácil perder la cabeza y caer en la desgracia de tener que responsabilizarse de por vida por un embarazo no deseado. Es decir, en ese periodo es más digno y mejor el esperar, decir, vale, sí, me apetece mucho, pero voy a esperar hasta que disponga de la comprensión de lo que es realmente el afecto vinculante. Conozco, comprendo lo que es el vínculo, a lo mejor por idea lo conozco, lo comprendo, pero por idea nada más. Pero no lo conozco ni lo comprendo por imagen, nunca he tenido la experiencia. Entonces voy a esperar a seguir la orientación de algún experto, de algún maduro, que me haga superar esa tentación para no caer en el embarazo no deseado. El embarazo no deseado no es un tema moral, no es un tema ético, no es un tema de, de la sociedad, de las costumbres, no. Es un tema real que desintegra, destroza la integridad humana de ambos involucrados, somete y obliga a ambos de por vida, a padecer los desencuentros y desencantos de una realidad desvinculante. De por vida. Y si creéis en el mundo espiritual, a lo mejor eternamente tenéis ese fracaso y no lo vais a poder superar. No se puede volver a superar. Cuando se pierde la pureza, te transformas en impuro y no hay posibilidad de volver a recuperar esa pureza. La experiencia de un embarazo no deseado queda en tu subconsciente.
queda ahí siempre, ¿no? Entonces, ¿cómo superar eso? Manteniendo la rectitud en la finalidad, siendo capaz de superar el apetito intergenital prematuro. Bueno, decíamos que la maduración del hombre libre, autónomo y responsable es a través de este periodo de infante, joven y adolescente, pero entre los 10 y 14 años es muy probable que esa responsabilidad la pierdas y de por vida te transformes, por culpa de un embarazo no deseado, en desgraciado. Además de perder la posibilidad de establecerse maduro en el control de los instintos del celo y las virtudes, que es el estado de dominio que califica al humano vincular seguro y responsable o seguro y responsablemente realizado en las normas de la naturaleza humana. Además de eso, caer en la tentación del apetito intergenital prematuro, además de las consecuencias desvinculantes familiares y de las responsabilidades y deberes ante el embarazo no deseado, impide el logro del dominio sobre los instintos y, lo que es peor, impide el dominio sobre las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza, perdiendo el virtuosismo humano, y califica al individuo de insuficiente, impuro e inmaduro, al ser infiel y desleal a la vinculación en la confianza y en el respeto parental particular del individuo y a los padres y familiares de su familia o de su pareja. Es decir, la familia ha de asumir su caracterización disfuncional a partir de ese momento. Caer en la tentación del apetito intergenital prematuro es un verdadero trauma psicológico y social que pocos comprenden y muchos lo sufren y lo padecen. En el joven de 10 o 12 años, la fuerza del instinto maduro supera la fuerza del afecto inmaduro. El joven aún no dispone del desarrollo vincular incondicional parentofilial, pero sí dispone del órgano genital maduro, y el poder del instinto supera el poder del amor inmaduro. Su experiencia vincular es meramente filioparental, y ese tipo de afecto es condicionado por la recepción de los padres. Si los padres le entregan, el joven responde; si los padres le niegan, el joven no responde. En ese periodo no dispone ni del dominio de la prudencia, ni el dominio de la firmeza, ni el dominio de la templanza, y su lealtad y fidelidad incondicional, por su ignorancia, aún no se establecen. Por lo tanto, el poder del instinto reproductivo supera el poder del afecto inmaduro. Por eso es necesario la educación. Sin comprender este tema, el joven inevitablemente cae. Esto es evidente ahora y ha sido demostrado a lo largo de la historia. Un alto porcentaje de disfuncionalidad familiar se origina en la carencia de la educación afectiva. Cerca de la mitad de todos los embarazos, que suman 121 millones cada año en todo el mundo, no son deseados. Esta es la asombrosa conclusión del último informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Población. El embarazo no deseado es un grave atentado contra la mujer. Es una gravísima violación a los derechos del niño no deseado y una violación a la integridad de las familias involucradas. Es una violación de los valores humanos e impide la plenitud en el afecto vincular, impide la seguridad y confianza en la lealtad y fidelidad intrafamiliar, y viola el respeto mutuo. Caer en la tentación del apetito intergenital prematuro califica al individuo de imprudente, destemplado y débil. Transforma su naturaleza humana en instintiva, animal. La caída impide realizarse maduro en el control y dominio sobre los instintos, porque ya cayó en ellos. Es inmaduro en el control y dominio sobre el celo y las virtudes, porque ya las perdió, ya demostró que fue incapaz de ser capaz de controlarlas. Pierde su integridad humana y se reduce a la misma condición animal. Se reduce a la misma condición del animal instintivo y sin control del celo. Pierde la posibilidad de establecerse puro, seguro y vinculante. No se realiza humano. Pierde su integridad y su dignidad por completo. Cuando el ser humano adolescente se controla y se domina en la moderación, en la diplomacia, en la compostura, cuando el individuo se centra en el ideal humano de realizarse, vincularse, concordante y conectivo, y centra su actuar en el establecimiento vincular filioparental, cuando el adolescente centra su desarrollo intelectivo en el sentido común, en la justicia de la razón o en lo razonablemente justo,
cuando el individuo centra y orienta su actuar por el bien común, derivado de tomar siempre y en toda la alternativa que beneficia siempre a todo, cuando ese niño responde incondicionalmente ante las máximas necesidades válidas para todo y cuando es capaz de controlar los instintos, el celo emocional, intelectual y motivacional y las virtudes de la prudencia, firmeza y templanza, en ese caso el adolescente se transforma en prudente, firme y templado, señor de los instintos y en control emocional e intelectual del comportamiento. Ese es un adulto. Ese adolescente consiguió la experiencia vincular filioparental que lo certifica, asegura y vincula con la naturaleza humana parentofilial. ¿Qué es un ser humano normal? Esto es bien curioso, categórico, y lo vemos ahora, en el siglo XXI. ¿Qué es un ser humano normal? Es una persona, sí es una persona, es un animal, también es un animal, pero ¿qué es un ser humano normal? Una persona normal es incondicional ante el deber necesario, controla y domina los instintos, el celo y las virtudes, es vinculante, sincero y responsable. Esta persona es moderada emocionalmente, ajustada intelectualmente y conectiva en su comportamiento, transforma pero no trastorna. Toda actividad exige del fundamento base cuatro posiciones. Por esta razón, su reconocimiento es inexcusable. La prudencia, la firmeza y la templanza son virtudes. La emoción, el intelecto y la voluntad son capacidades. El instinto de protección, de conservación y reproducción son instintos. Y el control y dominio de las virtudes, los instintos y el celo es la caracterización humana. La conectividad afectivo vinculante, el cumplimiento, la confianza y la plenitud son valores esperados por la naturaleza humana. Filosofía de la naturaleza humana, el horizonte humano. Cuando una pareja de adolescentes consiguen la experiencia vincular filioparental que los certifica, asegura y vincula con la naturaleza humana parentofilial normal, en ese momento están listos para iniciar la segunda etapa de desarrollo vincular afectivo conectivo, fraterno, conyugal, parentofilial. Los padres autorizan a la pareja a continuar su desarrollo afectivo vincular concordante con las normas de la naturaleza. La pareja pasa 7 años de fe, 7 años de confianza, 7 años de unidad previncular, hasta consolidar la fidelidad y la lealtad a las normas de la naturaleza humana y a la pareja. Una vez establecida la unidad en el vínculo fraterno-conyugal, los padres se establecen maduros en la paternidad y desarrollan el vínculo parentofilial hasta lograr el respeto, la confianza y la unidad en la lealtad y fidelidad padre-hijo. Ese es el sentido de la vida y es al mismo tiempo la realización completa del individuo. El establecimiento filioparental, fraterno, conyugal y parentofilial es el sentido de la vida y es al mismo tiempo la realización completa del individuo. Eso da su dignidad, la vinculación afectiva. En esa vinculación afectiva, mediante el dominio, mediante el control y dominio de la actitud, del pensamiento, de las palabras, de las obras, cerramos esa necesidad natural máxima con lo justo, con la confianza, con lo máximo, con el cumplimiento del deber, con lo pleno, con lo óptimo, y de esa forma nos realizamos completos o completamente humanos. Nuestra actitud y nuestra orientación nos llevará a lo humano o a lo inhumano, a lo natural o al artificio, a lo normal o a lo anormal, a lo ajustado o a lo desajustado, a lo convincente o a lo increíble, a lo ordinario o a lo extraordinario, a la felicidad esperada o a la felicidad realizada. La decisión es únicamente tuya. Tú eres quien decide. Te construyes o te destruyes, pero eres tú quien se realiza. Muchas gracias. Espero que esta charla, un poquito larga, pero espero que haya sido de vuestro interés. Sabéis que yo ofrezco clases de procedimientos técnicos del dibujo y la pintura y si os interesa participar en las clases, son clases online de 45 minutos cada una o dos veces a la semana, en grupos individuales. Y si me dejáis vuestro teléfono, si estáis interesados, me dejáis vuestro teléfono, me mandáis un WhatsApp. Al teléfono no contesto, pero WhatsApp sí y podemos ahí ponernos de acuerdo para poder
instruiros no solamente en la parte de procedimientos técnicos, sino también en la parte de la filosofía del ser artista. Muchas gracias. Espero que esta clase haya sido de vuestro interés. Si queréis continuar con el curso de 24 clases durante 3 meses, son 2 clases por semana de 45 minutos cada una en horario flexible. Buscamos la forma de acomodarnos. Nos dejas un WhatsApp en el siguiente teléfono que os dejo a continuación. Gracias y nos vemos en las clases.